Y mientras se espera que este lunes la presidenta Cristina Fernández, cerca del mediodía, en la ciudad de Ushuaia, encabece el acto por la conmemoración del Día del Veterano y los Caídos en las Islas Malvinas, vamos a comenzar a compartir los informes especiales preparados por Visión 7 con este material de archivo exclusivo y con diferentes abordajes, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a tratar de generar debates necesarios. ¿Qué cuenta este primer informe que vamos a ver el trasfondo político en torno al conflicto bélico? Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. La llegada a la guerra obedece dramáticamente a un problema de política interna, y yo diría así, de política interna de una dictadura con un grado profundo de legitimidad, una dictadura que había apelado al peor de los terrores para sostenerse en el poder y que al mismo tiempo estaba viviendo una importante crisis interna. Galtieri había asumido recién, ¿sí?, en el mes de diciembre de 1981. El de Galtieri era un gobierno nuevo que había nacido de una suerte de conspiración interna dentro de la Junta contra el gobierno anterior de Viola. Y ese gobierno de Galtieri necesita, para refundarse, incluso en su alianza con las otras fuerzas, ¿sí?, de dar este golpe de efecto, este golpe de mano que significó la guerra. ¿Con qué impresión? Con la impresión de que la guerra no iba a ser más que un breve momento, una breve ocupación que alertara, que llamara la atención a la opinión pública internacional, pero que rápidamente, ¿sí?, recogiera el guante y volvieran nuestras fuerzas sobre nuestro territorio. Ahora bien, evidentemente esa primera acción que se pretendía que iba a ser corta, breve, reducida a una ocupación momentánea de Puerto Stanley y Puerto Argentino, terminó siendo una guerra tremenda. Bien, evidentemente no había una gran, digamos, no había un gran aviso, un gran estudio acerca de lo que podía significar esa guerra, básicamente porque se trabajaba con un mapa de posibilidades muy reducido. Se pensó que la guerra iba a ser corta y al mismo tiempo también se pensó, y eso fue clave, que la Argentina, ¿sí?, si la guerra llegaba a extenderse, iba a tener como aliado a Estados Unidos. Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Yo creo que el gobierno argentino hoy está en condiciones, porque pidió perdón por el terrorismo de Estado, está en condiciones también de decir que es un Estado cuyo reclamo sobre Malvinas es legítimo. Cuando fue la guerra, una de las motivaciones internacionales que favorecía a la opinión pública internacional frente a Inglaterra era cómo dejar, ya había muchas denuncias, era muy conocida la situación del terrorismo de Estado en la Argentina, y entonces, ¿qué es lo que apareció internacionalmente? La cuestión de, encima quieren someter también a malos tratos, también a torturas, también a asesinatos a la población de las islas. Entonces, me parece que eso, que en términos en el 82 era un problema, es decir, los ciudadanos argentinos no tenían derechos, menos los iban a tener aquellos que no eran ciudadanos argentinos y que eran habitantes de islas cuya soberanía reclamaba Argentina por la guerra. Me parece que es muy distinto eso a la situación actual, donde la ciudadanía argentina tiene derechos, esos derechos están reconocidos, y donde se reclama democráticamente la incorporación de ese territorio a un estado a un estado democrático. La actual ley de educación tiene un artículo específico que señala cómo debe incluirse la problemática de Malvinas en las escuelas. Ese artículo lo que dice es que el tema Malvinas debe enseñarse sobre todo teniendo en cuenta tres aspectos. Por un lado, el vinculado a la defensa irrenunciable de la soberanía en el Atlántico Sur, esto es, a cómo Malvinas contribuye a forjar eso que llamamos identidad nacional, y también señala que esta enseñanza debe estar acorde a
prestar atención a lo que es la integridad latinoamericana, o sea, debe hacerse desde una perspectiva latinoamericana y a la vez debe hacerse en relación a la memoria del pasado reciente. Esto es interesante porque de alguna manera lo que la ley nos dice es que en la actualidad enseñar Malvinas obliga a pensar qué significa Latinoamérica hoy y también pensar qué significó la herida de la guerra de Malvinas y cómo la lucha por la soberanía debe de hacerse en un marco de democracia y a través de la paz. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. A propósito de democracias y dictaduras, ¿cómo es el gobierno de las Islas Malvinas? Hasta el 82 era un gobernador elegido por las autoridades británicas simplemente. A partir del 82, después de la guerra, lo que decidió el gobierno británico es darle una constitución a los malvinenses. Una constitución que se escribió y se decidió en Londres. Esta constitución lo que estableció que el gobernador iba a seguir siendo nombrado por Londres, pero iba a tener un consejo asesor de 10 miembros, de los cuales 8 eran elegidos por la población malvinense, pero sin poder de decisión. La autoridad seguía siendo del gobernador británico. ¿Qué pasa mientras tanto con las Islas Georgias y Sandwich del Sur, que recordemos también son parte del territorio de Tierra del Fuego? Estas islas directamente son consideradas un protectorado inglés. Ni siquiera tienen este tipo de autoridad que tienen las Islas Malvinas a través de un gobernador, repito, nombrado por las autoridades británicas. Esto es a propósito de esto que reclama Cameron, de la autodeterminación de los malvinenses. Jamás el Reino Unido le reconoció autodeterminación a los malvinenses, pese a que tenía y tiene todo el poder sobre las islas. Por eso el reclamo y la ilegitimidad del argumento del Reino Unido con respecto a la autodeterminación.